que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. Esa palabra está ahí subrayada a propósito. Indignamente el que coma de este pan será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coman así del pan y beba de la copa. Aquí hay una palabra, dice que tienes que probarte a ti mismo, y eso ha traído una mala información, una mala enseñanza, donde la gente piensa que tienen que poner el foco en ellos. ¿Qué dice aquí en 1 Corintios 29? Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay un problema, porque te decían entonces antes de que como tú estabas comiendo esto, porque tú nunca te vas a sentir lo suficientemente santo como para disfrutar de la cena del Señor. Como tú estás comiendo esto de una manera indigna, por eso que nos enfermamos, por eso que nos debilitamos, por eso que no somos prosperados, por eso que dormimos, que esa es la palabra que usa la Biblia para referirse a los que se mueren. Y dice indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, y ahí es donde te queremos llevar, Igor y yo hoy. Que no es asunto de tú evaluarte a ti, sino tú discernir el cuerpo del Señor a través de ese pan y de ese vino. Entonces, por eso es muy importante cuando hablamos de la palabra, hay que ver el contexto. A veces alguien me manda por texto, explíqueme entonces, pastor, este versículo. Y yo le digo, pero mírate hacia atrás, mira hacia adelante para que veas el contexto. Porque es importante saber a quién Jesús le está hablando. Exactamente, la dijiste toda ahí hoy. Entonces, esto que estábamos hablando estaba en el 27, en el 29 versículo, pero en 1 Corintios 20:34, Pablo, que escribe esto de Corintios, lo está explicando claramente y dice en 1 Corintios 11:20, cuando pues os reunís a comer a la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Lo que estaba pasando con los hermanos de esa iglesia en Corintios es que ellos se reunían y lo que hacían era una comedera y una bebedera. Dice Pablo que hasta se embriagaban. Y en un momento de eso Pablo le dice a ellos, pero señores, coman en su casa y no vengan aquí a estas reuniones a darse una hartura, como decimos popularmente con J, mejor suena más grande. No vengan a darse una hartura aquí, sino que tienen que ver, primero tienen que discernir el cuerpo. Saber el significado. Saber el significado no es enfocarte en ti, tienes que venir a esto, no a darte una, como ellos comían esos panes grandes, no era para ir a comer y se mataban a llegar primero a la iglesia, que no en la casa, pero era para comer primero y para beberse el vino y dejaban a otros sin comer. Y Pablo le dice todo eso a esta gente. Así que miren muy bien el contexto. Pablo se está refiriendo específicamente a esa gente que se adelanta a tomar su propia cena, como dice la palabra, y uno tiene hambre y otro se embriaga, y comían sin discernir que ese es el cuerpo. El pan representa el cuerpo y el vino representa la sangre de Cristo, que un día como el que celebramos hoy es el día en que Él ofrece su sangre a beneficio de nuestra salvación, de nuestra liberación y de nuestra relación con el Padre. Así que, Abraham, Igor, vamos a acercarnos a comer de esta cena y de este pan. Sí, en la cena del Señor es donde nosotros podemos recibir esa salud y esa sanidad que Jesús pagó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Porque la voluntad de Dios es que tú seas sano, que tu familiar sea sano. Esa es la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros es bien y no de mal, para darnos una paz y una esperanza. Tal vez dice, amén, también dice en 3 de Juan, amado, mi gran deseo es que tú prosperes, que tengas salud, miren, que tengas salud, así también como prospera que tu alma. Así que la voluntad de Dios es que tú llegues, seas sano de cualquier enfermedad que tengas. Él no quiere que tú vivas una vida enfermedad, porque el diablo vino para matar, devorar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero eso que tú dices ahora es, anoche me llamaba un amigo que tiene un familiar enfermo de coronavirus y me decía, ¿por qué Dios hace esto? Y tú lo acabas de explicar. El deseo de Dios no es coronavirus. Dios no tiene coronavirus para dar, porque Él es el que sana. Y tú mencionaste una cita muy buena que
que quiero que estés sano así como prospera tu alma, ¿no? Amén. Eso, ahí mismo se destruye toda esta mala creencia de que este Dios es un Dios malo y que anda buscándonos para castigarnos y que anda buscándonos para darnos virus. Y mira, cuando Jesús estaba en la tierra, toda la gente que venía donde él los sanaba sin problema. Él no decía, no, no te lo mereces, no te quiero sanar. No, cada persona que venía donde él los sanaba porque esa es su voluntad. La mayoría de los milagros de Jesús era que sanación. Por eso Jesús quiere que tú seas sano. Pero eso es importante, que tú lo dices porque tú te lo sabes, pero es una bomba espiritual lo que tú acabas de tirar ahí. Jesús sanaba a todo el que se le acercaba y nunca le pasaba revista de que, espérate un momento, averígüeme si él está diezmando, averígüeme si él ha faltado a la iglesia, averígüeme si él se está portando bien primero, y entonces cuando él cumpla con estos mandamientos, entonces yo lo voy a sanar. Lo que tú dices que Jesús, lo que le importaba era dar amor a la gente, y después que la gente recibía ese amor, es que la gente entonces se portaba bien. Sí, porque el regalo de no condenación, como la mujer que la agarraron en adulterio, Jesús primero le dio el regalo de no condenación, y eso le dio la fuerza a ella a ir y no pecar. Amén. Más. Sigue, todo tuyo. Vamos a leer ahora 1 Corintios, donde dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados, y entre vosotros y muchos duermen. La palabra discernir en la Biblia habla la palabra de ser una separación, el significado del pan y el significado del vino, porque la mayoría de las iglesias no saben discernir el cuerpo de Cristo, y eso es lo que está tratando de decir aquí, que cuando tú sabes la importancia de discernir el cuerpo de Cristo, saber lo que significa el pan, saber lo que significa el vino, por eso puedes ser sano de cualquier enfermedad, puedes vivir en salud y aquí puedes vivir largos años. ¿Cuándo qué? Cuando aprendas a discernir el cuerpo de Cristo. Así que es importante saber el significado del pan, del vino. Ahora primero vamos a ver qué es el significado de la copa, el significado del vino. En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando tomamos la copa, ese es el momento de estar consciente que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nuestros pasados, presente y futuros pecados ya fueron perdonados. Tú estás discerniendo el cuerpo de Cristo. Cuando tú tomas esta copa, estás diciendo, gracias Jesús, que todos mis pecados son perdonados. La Biblia dice que Jesús, Él no hizo pecado. En Él no había pecado. Él no hizo nada, no hizo pecado, pero se decidió en la cruz del Calvario hacerse pecado, sin hacer pecado, para que nosotros podamos hacer la justificación de Dios en Cristo Jesús. La palabra justificación significa que nosotros cuando aceptamos a Jesús somos nueva criatura. Somos como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Así que es el momento de venir a la mesa, de estar consciente que mis pecados son perdonados. Eso me da el derecho. El derecho. Jesús lo que me da el derecho para yo poder ahora disfrutar libremente, sin culpa, sin condenación, porque ya Él cargó con el pecado. Pero tú decías algo muy importante. Él era inocente. Y entonces, ¿por qué? Como cuando se ve la película La Pasión, la gente dice, pero ¿por qué? Si él no se lo merece. Incluso cuando yo vi esa película en el cine, algunos jóvenes de otras nacionalidades, otros países, otros continentes, estaban detrás de mí y decían, pero ¿por qué le hacen eso llorando? Si él no se lo merece. Es que él era inocente, tenía que ser puro, inocente, para él poder cargar con nuestro pecado y nosotros ahora poder cargar con su inocencia. Amén. Y eso es algo tan importante porque también lo confirma en Efesios 1:7, donde dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando Jesús Amén. toma la copa, él dijo, esa es la copa del nuevo pacto. Estamos bajo un pacto donde hay mejores promesas, donde podemos ahora recibir todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Recuerda que en el viejo pacto era lo que nosotros teníamos que hacer primero para que Dios pueda hacer su parte, pero ahora se dobló, ahora es lo que Jesús hizo primero. Amén. Amén. ¿Y cómo la iglesia hace eso hoy? Que la iglesia, cuando tú llegas, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que hacer esto, tienes que hacer... Lo mismo que hacían en aquel tiempo los que se llaman judaizantes, los judíos que eran cristianos, pero querían meter las reglas de la ley. Entonces le decían a los nuevos cristianos que eran gentiles, tú tienes que circuncidarte, tú tienes que asumir estas reglas de los judíos para entonces ser un cristiano de verdad. La iglesia moderna lo que hace es ahora
tú tienes que ponerte la falda a este tamaño, tú no puedes ponerte pantalón, no puedes hacer esto, no puedes ponerte arete, no puedes hacerte cierto peinado, tienes que vestirte de cierta manera, te ponen todas esas reglas antes para tú ser admitida básicamente a la familia de la iglesia, mientras que Jesús lo que te dice, ven como estés y deja que el Espíritu Santo te cambie. Porque la Biblia dice que es la bondad de Dios que te lleva al arrepentimiento, al cambio de opinión, al cambio de acción, porque una vez que creemos bien, ¿qué pasa entonces? Bien. ¿Cómo? Uno se comporta bien. Porque muchas veces nosotros tratamos de cambiar nuestro comportamiento sin primero cambiar nuestra creencia. Porque si tú crees que tú eres un pecador, tú vas a ser pecando. Pero el día que tú te estás consciente que no, tú eres santo, amén, oh my God. Como uno cree en su corazón, así uno dice, el día que tú crees esa verdad que tu comportamiento. No, espérate, esto tenemos que disfrutarlo más, esto está muy fuerte. ¿Cómo es? O sea que cuando tú cambias ese pensamiento y tú sabes lo que dice la palabra y andas consciente de que tú eres nación santa, de que tú eres un sacerdote, de que tú eres un hijo, una hija de Dios. Cuando tú andas pensando lo que Dios, como Dios te hizo, eso te fortalece para no pecar. Pero, como pasaba antes, en las iglesias en las que yo comencé, si ya pecaste un chin, o total, sigue pecando, porque total yo soy un pecador y yo nunca como quiera puedo hacer nada. Entonces, ese pecado alimentaba el pecado. Ahora yo estoy fortalecido, porque ahora el pecado ya no es parte mía. Eso es algo que Jesús cargó en la cruz. Entonces, si hay un comportamiento en mi vida, una debilidad, una adicción, esto no es mío. No eres tú. Este no soy yo. Por eso que uno se siente mal, porque ya no es tu naturaleza. No, eso no eres tú. Y el trabajo del enemigo es siempre llevar que tu comportamiento te haga tu identidad. Pero tú tienes que dejar que tu identidad te lleve al comportamiento. Porque tenemos que enfocarnos. Cuando fallamos, ese es el momento de decir, gracias Jesús, que mis pecados son perdonados. Tú me has dicho santo, perfecto, justo y limpio por tu sangre, y yo no soy lo que yo hago. Nosotros no somos lo que hacemos, nosotros somos lo que la palabra y tenemos un Dios que no mira lo que tú haces, porque si mira lo que tú haces, ni Moisés tuviera en la Biblia, ni Abraham que mintió tuviera la Biblia, ni Pedro que lo negó 3 veces tuviera en la Biblia, Tomás que lo dudó no estuviera en la Biblia, Pablo que andaba persiguiendo cristianos no estuviera en la Biblia. O sea, por eso es que Jesús nos justifica, no para hacer lo malo, nos justifica para hacer un cambio en nuestra vida. Un cambio a lo que llama la palabra, la nueva criatura. La nueva criatura se comporta como una nueva criatura. Y también dice que el pecado no tendrá dominio sobre tu vida cuando no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo este día que conmemoramos hoy, cuando uno entiende lo que Jesús hizo en la cruz, efectivamente ya sabemos que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Dios. Y esa gracia, dice la palabra, es la que nos enseña y la que nos enseña a no pecar. Adelante. Ahora sabemos ya el significado de la copa. Ese es el momento de no sentirte condenado. Es el momento de saber que ya no hay condenación en lo que está en Cristo Jesús. El momento de saber que tú eres justificado. Es importante tener esa base, porque hay tantas promesas en la Biblia que habla de las bendiciones cuando estás consciente que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Como la oración del justo es que poderosa. Por eso es importante otra vez estar consciente en esa base, que tú eres la justificación de Dios. Espérate, tengo que pararte otra vez porque tú tiraste otra bomba. Tú dijiste que la oración del justo es poderosa. Cuando tú no te sientes justo, cuando tú te sientes pecador y tú vienes a orar, Dios, yo necesito esto, yo necesito la sanidad para este familiar mío que está en el hospital en este momento, y tú te sientes un pecador, tú no sientes que te merece que Dios te dé esa bendición. Entonces, si tú no piensas que te lo mereces, no lo vas a ver, porque así como Él piensa, así Él es. Si tú te sientes pecador, no hay forma de que las oraciones tuyas puedan ser oídas, porque tú sientes que no te lo mereces, eso por lo que estás pidiendo. Tremendo, Igor. Ahora sabemos el significado de la copa. Ahora vamos a ver el significado del pan, porque esta es donde la mayoría de la gente, o la mayoría de las iglesias, no sabe el significado del pan. En la vez que Jesús fue traicionado, Él partió el pan y dijo, toman, este es mi cuerpo, que fue roto, molido, maltratado para ustedes. Y en 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
y por cuyas heridas fuiste sanados. Eso, el versículo se conecta con el cuerpo de Cristo, que fue roto, molido, maltratado, para que tú puedas ser sano de cualquier enfermedad que tengas, porque Jesús cargó por toda enfermedad. Y cuando Jesús pagó el precio en la cruz de Calvario, no, mucha gente cree que nada más el pecado, pero no, fue la salvación, la zoe, la completa sanidad, provisión, paz, el trabajo terminado de la cruz. Si no, Él nunca hubiese dicho, consumado es. Amén, amén. Y en Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, ciertamente Él llevó todas tus enfermedades, todas tus enfermedades, Él lo llevó, Él te amó tanto que decidió cargar con esa enfermedad en su cuerpo. La Biblia dice que le dieron tanto golpe, que le dieron, fue tanta los golpes que le dieron, que Él era feo verlo, que no parecía humano, y Él lo hizo por ti y lo hizo por mí, para que nosotros podamos ser sanos y vivir la vida en abundancia en esta tierra. Porque recuerda que la oración de Jesús fue que se haga tu voluntad aquí en el cielo como que en la tierra. Así porque es la voluntad de Dios que nosotros reinemos en esta vida. Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cuando tomes el pan, ese es el momento de discernir el cuerpo de Cristo. Saber, gracias Jesús, que tú llevaste toda enfermedad. No importa la enfermedad, puede ser cáncer, si tienes un problema en la espalda, si tienes lupus, lo que sea tu enfermedad. Es importante discernir el cuerpo de Cristo y saber que Jesús tomó esta enfermedad por ti. Tomar el pan y decir, gracias Jesús, que por tus llagas yo soy sanado de esta enfermedad, y comes el pan. Consciente que gracias Jesús, mis pecados son perdonados, y porque yo soy justo, yo tengo el derecho a reinar en esta vida, recibir salud, sanidad, provisión, amén, amén. Cada así es, amén, de lo que Jesús pagó por ti en la cruz de Calvario. Y eso es lo que tú haces cuando tú discernes el cuerpo de Cristo. Y en Salmos 23 dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Está hablando de la cena del Señor. La cena está aquí, el pan está aquí, la copa está aquí. Tus enemigos puede ser una enfermedad, un dolor, lo que sea, de un familiar o de tú mismo. Él ante un paquete en presencia de mis enemigos. Has ungido perfume en mi cabeza, has llenado mi copa, rebosa. Estás completo, no te falta nada. Estás en Cristo, estás completo. Es el momento de venir a la mesa por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz de Calvario. No como antes, que no tomamos la cena del Señor porque teníamos un pecado o lo que sea y nos daba vergüenza. Pero ahora por su sangre tienes el derecho a recibir y entrar a la mesa para recibir tu sanidad y tu salud. Entonces, estamos listos ahora porque yo quería hablarte de algo que se menciona por arriba, algo que pasó después de la cena del Señor. Pero no sé si estamos listos ahora para lo de tomar la cena. ¿Tú estás listo? Sí. Con eso, pues vamos al para adelante. Entonces, vamos ahora a prepararnos. Si usted está en su casa, vamos a hacer esto de una manera simbólica, incluyendo a todos los que nos están mirando, nos están escuchando a través de este mensaje. Vamos a hacer esto. Entonces, aquí tenemos el pan. ¿Y qué es el pan? El pan es el cuerpo de Cristo. Recuérdense, la noche que Jesús fue traicionado, partió el pan y dijo, toma, ese es mi cuerpo que fue lleno de enfermedad para que tú puedas recibir tu salud y tu sanidad. Y es importante hacer eso, porque cada vez que hacemos la cena del Señor, agradando a Dios, estamos recordando el trabajo de que Jesús hizo por nosotros en la cruz, y le estamos recordando al enemigo que ya fue derrotado. Amén, amén. Es muy importante que recordar cómo se hace el pan. El pan es amasado a golpes, el pan es metido en el fuego. El pan sufre mucho antes de ser pan para nosotros comerlo. Y eso fue precisamente lo que hicieron por Jesús. Por eso es que el pan representa eso. Y Jesús es un símbolo en la Biblia del pan de vida, del maná del cielo que comieron los israelitas cuando estaban caminando por el desierto por 40 años. Entonces este pan de vida es este pedacito, este trozo que tenemos, es lo que representa el pan de vida que es Jesús. Vamos a hacer una oración antes de comer el pan por todo lo que está pasando. Amén. Gracias Jesús, que cuando dos o más estamos reunidos en tu nombre, tu palabra dice que tú estás, Señor, entre nosotros y en el centro. Te damos
gracias por lo que tú pagaste por nosotros en la cruz de Calvario. Te damos gracias, Señor, que tú llevaste toda enfermedad de nosotros o toda enfermedad de cualquier familiar que conozcamos. Cualquier virus, cualquier cáncer, cualquier enfermedad de nosotros en un familiar. Tú decidiste tomarlo para que por tus llagas nosotros podamos hacer sanos. Te damos gracias, Jesús, que por tus llagas nosotros y nuestros familiares son sanos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, y también el vino. ¿Cómo se hace el vino? El vino también se hace aplastando las frutas. ¿Por qué? Porque Jesús fue pateado, fue pisado para tu salud y tu sanidad. Ahora vamos a tomar de la copa, hacer esta oración de por el trabajo que Jesús hizo por ti en la cruz. Tú tienes el derecho a recibir todo por su sangre ser derramada en la cruz. Amén. Oramos para que toda persona que nos ve, toda persona que nos escuche, reciba en su espíritu la revelación de este nuevo pacto por el que murió Jesús, para que puedan entender que para el viejo pacto no se necesita revelación de espíritu, pero para este nuevo pacto sí. Por eso declaramos que toda persona que nos está viendo ahora recibe en su espíritu esta revelación de esta sangre derramada para un nuevo pacto con mejores promesas, como hoy comenzó ese momento en la cruz con la crucifixión y el domingo con la resurrección, para darnos la victoria sobre la muerte y sobre la muerte del pecado. Gracias, Señor, por derramar tu sangre. Amén. ¿Algo más, Igor, que quiera agregar en esta parte? Sí, yo quiero decirle a ustedes que sean radicales con la cena del Señor, porque muchas veces tenemos que tomarla mucho tiempo si tienes una enfermedad para ver los resultados, porque hay muchos testimonios que hemos oído de muy importante, muy bueno, de gente que ha sido liberada de Alzheimer, gente que han estado en el ICU y han sido exacto, en la sala de emergencia, y que han recibido ese milagro. Con sus familiares toman la cena del Señor, y también muchas veces toman la cena del Señor, pero no se rindieron la primera vez, sino siguieron, fueron constantes, tenían esa revelación, sabían esa verdad. Así que cualquier enfermedad que tengas ahora mismo, no te rindas nada más cuando tú la tomas por primera vez y no estás viendo los resultados. No, sigue por fe, porque vas a ver tu manifestación. O sea, que si no tienes estas copitas que venden acá en las iglesias, entonces tú puedes comprar pan regular, sí, o galletas, vino jugo de uva, y hacer esta ceremonia leyendo los versículos que hablan de la cena del Señor. Y tú verás, como dice Igor, tenemos incontables testimonios de sanación, de provisión que Dios ha hecho a través de la cena del Señor, conocida popularmente como la Santa Cena. Ese día de la cena del Señor pasó algo muy interesante después de la cena, que es una enseñanza también que te va a servir para que no te sientas nunca indigno de tomar la cena del Señor. Primero, en esta famosa pintura de la Santa Cena de Da Vinci, parece que todos están sentados regularmente como nos sentamos en una mesa. Sin embargo, la realidad de las escrituras y de esos tiempos sugieren que como ellos estaban reclinados era como en esta siguiente fotografía, de esa manera. Por las distintas escrituras sabemos que Jesús estaba en esa posición, que está en amarillo, que a su izquierda estaba Judas y a su derecha estaba Juan. Y podemos también por las escrituras definir que como Jesús había enviado a Pedro y a Juan a prepararlo, cada vez que había un servicio como esto, había un encargado de servirle a todos los demás. Se supone por los expertos, por las escrituras, quien estaba sentado en la siguiente gráfica, van a ver aquí en esa esquina, ahí, era Pedro encargado ese día de servir. La persona que iba a servir se ponía ahí porque así podía moverse rápidamente a suplir a los demás de vino, del pan, de agua. Entonces, ese sitio, en esa esquina, se supone que estaba sentado Pedro.
Entonces no estaban sentados en una silla, en una mesa, silla así como estamos nosotros, como nos sentamos a comer con nuestra familia, o como lo dice la famosa pintura, sino que estaban reclinados, era ahí, como lo hacen todavía en muchos países del Medio Oriente. Y se supone que eran así como muebles reclinables, o ponían sábanas, la próxima, así. Por eso es que se puede decir que para lavarse los pies era fácil, porque no había que meterse por debajo de la mesa. Imagínense si nos fueran a lavar los pies nosotros, tenían que meterse por aquí, un lío. Pero ellos comían reclinados así, como hacen muchas de esas culturas del Medio Oriente todavía. Entonces es interesante que cuando termina esta cena, Jesús comienza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Y ahí en ese momento que Jesús dice en Mateo 26, 23, entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese va a entregar. Se estaba refiriendo a Judas, que estaba sentado con él a una distancia de poder mojar su pan en el plato de Jesús. En esta próxima escena se puede ver cómo estaban distribuidos y cómo era esa mesa. No era una mesa como la de la pintura que mucha gente tiene en sus casas. Entonces dice en Juan 13, 5, 6, luego puso agua en un envase, lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, es entonces porque después, al final ya vino donde Pedro, y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Y siguiendo dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Y le dijo, respondió Jesús, y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y viera, él se hizo humilde y comenzó a servir a todos los que estaban ahí, pero más a Pedro, que era el sirviente de la noche. Por eso es importante, algo que nosotros repetimos mucho aquí, primera de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De todo pecado? Dale para allá. Pero entonces, si yo hago algo, entonces, en el futuro, ¿él perdonó? Esto es un solo sacrificio. Dice Una la vez Biblia. y para siempre. Una vez y para siempre, tiene razón. Y la gente piensa que solamente hasta que tú llegas a los pies de Cristo. Ya Él pagó la deuda de la humanidad. No toda la humanidad es salva, el que lo acepta. Pero el que lo acepta, ya su deuda está completamente pagada. Es como cuando tiene una tarjeta de crédito y de repente te dicen que ya fue pagada. Entonces en las iglesias y en las religiones, nosotros hacemos que el pueblo siga pagando la deuda. Y siga pagando una deuda que ya se pagó. Y ahí es donde tú tienes que aceptar que Él te sirva, que tú recibas, que Él te lave los pies. Yo sé que uno quiere lavarle los pies, pero aquí uno no tiene que espiritualmente recibir el servicio que ya hizo, el sacrificio completo en la cruz. Y esta sangre en el original griego aquí es una acción continua. Siempre está limpiándote. Por eso es bueno que nosotros, este versículo es tan importante que lo recuerdes, que le haga foto al televisor, al monitor, que lo anote para que lo busquen. Quizás los que están ahí comunicándose con Modaibe lo pueden poner para que vean primera de Juan 1:7. Es importante que tú veas consciente de esto, de que esa sangre está constantemente limpiándote. Así que no puedes ver, nunca puedes sentirte indigno de sentarte a la mesa a comer la cena del Señor. Si tú alguna vez te has sentido que te han descalificado por esto, tú puedes hoy estar seguro de que yo he sido calificado por el sacrificio de Jesús. Si alguien te descalifica para tomar la cena del Señor, si alguien te descalifica para recibir un milagro de Dios, tú puedes decir con toda seguridad, Jesús pagó el precio para calificarme para un milagro. Yo estoy calificado para recibir cualquier milagro de Dios cualquier día de la vida. Porque esa sangre sigue continuamente limpiándonos, perfeccionándonos. No somos perfectos, pero no estamos donde estamos. Igor, ¿qué tú dices? Amén. Por eso es importante estar consciente de lo que Jesús hizo por nosotros
en la cruz del Calvario. También la Biblia dice que su sangre nos hace más limpio que la nieve. Somos justificados completamente. Entonces, si nos hace limpio como la nieve, como dice la palabra, no podemos entonces estar en el momento de que, bueno, tomé una mala decisión o hice algo, ahora estoy sucio un poco, un pie está sucio de nieve, ahora este lado de mi cuerpo está sucio. No, estás limpio como la nieve. Completo. Y esa sangre está constantemente limpiando todo pecado, todo pecado. ¿Cuál es el pecado con el que no te va a limpiar esta sangre? El pecado de no aceptarla.